Seguimos con más de nuestro programa, ya conectados con nuestra colega Gabriela Peroso con sus perspectivas. Gaby, vamos a conversar un poco contigo, por supuesto, acerca de diversos temas. Bueno, quisiéramos comenzar, por supuesto, con lo que ya he venido hablando, acerca del proceso electoral del domingo, Sí. y cómo lo ve la comunidad internacional de domingo en Venezuela, por supuesto, y cómo lo ve la comunidad internacional, y sé que tienes comentarios al respecto. Gaby, buen día. Buenos días, Sergio. Sí, bueno, un proceso electoral que no sabemos si calificarlo de relevante o que representa, o sea, las elecciones normalmente, Sergio, son para provocar cambios. Y aquí hay dos grandes verdades que no van a suceder. En primer lugar, el proceso electoral está completamente controlado por el régimen de Nicolás Maduro. Ellos escogieron quiénes de la oposición iban y quiénes no. Por tanto, no es una elección ni libre ni justa. Y adicionalmente, esos candidatos, si llegaran a ganar de la oposición, ¿qué posibilidades tienen para darle un cambio a Venezuela? O sea, tú puedes prometer que voy a arreglar el servicio eléctrico. ¿Cómo lo vas a hacer si el control total del territorio y de todas las instituciones la tiene el régimen de Nicolás Maduro? Entonces, podrían ganar algunos candidatos, cosa que van a ser muy pocos, lamentablemente, por la cantidad de extras que tenemos, la división de la oposición, el control del Consejo Nacional Electoral, que el registro electoral no es libre, que ellos tienen control absoluto de los resultados y podrían meter todos los votos que quisieran. Sí. Adicionalmente, si ganan, podrían pasar dos cosas. Uno, que sencillamente no pueden ejecutar ningún tipo de función pública, o dos, les montan una autoridad encima, como ha venido pasando en las últimas elecciones regionales. Entonces, yo creo que la comunidad internacional tiene que estar muy atenta. Obviamente tenía que pasar lo del domingo para que luego se defina si la mesa de negociación y acuerdo se reactiva. Y yo creo que sobre todo la comunidad internacional, si se reactiva o no, eso no lo sabemos, no tenemos certeza si se va a reactivar esa mesa de negociación, pero que la comunidad internacional por lo menos presione en el tema de la ayuda humanitaria. En el día de ayer, FIU, la Universidad Internacional de Florida, hizo un evento extraordinario con venezolanos y extranjeros analizando el tema de la ayuda humanitaria. O sea, es gravísimas las cifras. Espero llevárselas en las próximas semanas. Ellos decían dos puntos importantes. Primero que nada, que los acuerdos dependen de un régimen de Nicolás Maduro que controla el territorio y a las autoridades internamente, y una oposición venezolana que controla los fondos afuera para poder comprar insumos médicos, vacunas, y que esos dos actores tienen que actuar en conjunto para poder dar esos cambios. Eso se iba a hacer a través de la mesa de negociación y acuerdo, se paralizó, ojalá esa mesa se reactive, que la comunidad internacional por lo menos presione con respecto a ese punto en particular. Y hablaban que además esa ayuda humanitaria no solamente se tiene que remitir a la emergencia como tal, a la ayuda inmediata para salvar vidas en los próximos 6 meses, sino que tienen que haber planes en paralelo para también dar continuidad a esos planes. Creo que todo eso es importante. Criticaban durísimamente la política de Estados Unidos, no solo la del presidente Donald Trump, sino también la del presidente Joe Biden. Están en contra de las sanciones abiertamente, a pesar de que digan, bueno, las sanciones no son la causa de los problemas de Venezuela. Ya dicen que es tan grave que hay que levantar por lo menos las petroleras y las que tienen que ver con el diésel. Yo no sé hasta dónde eso sea lo más recomendable. Vemos a Europa como, a pesar de que tiene observadores electorales dentro de Venezuela, prorrogó por un año más las sanciones. No sé si has comentado esa noticia en particular que me parece muy importante y que tiene No, que ver con las elecciones. no. En las últimas horas, recordemos que la Unión Europea tiene sanciones contra 55 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, pues las prorrogó durante un año más. No hizo un comunicado de prensa, pero obviamente eso queda en las actas públicas porque es un acto que ejecuta la Unión Europea. Es decir, para ellos la situación de Venezuela no ha cambiado. Claro. Están prorrogando esas sanciones contra estos 55 funcionarios y bueno, nos llama la atención la contradicción porque muchos de esos funcionarios en lo que se basó para sancionarlos se decía que habían
menoscabado la democracia, que habían actuado en contra de los procesos electorales en Venezuela y en contra del funcionamiento de la Asamblea Nacional, pero estás trabajando de la mano con ellos dentro de Venezuela, y si hay algún enfrentamiento lo bajas un poquito. Entonces es una realidad muy compleja. Yo creo que a partir del domingo o quizás enero, porque ya viene diciembre, tendremos que ver si esa negociación se da, si la ayuda humanitaria se da. Mientras tanto, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo apoyan a Colombia para apoyar a los venezolanos, pero No. directamente nosotros no recibimos apoyo. Sí, ahora, mientras tanto está presente esta Unión Europea, la Unión Europea en Venezuela, con esta misión de la observación electoral. Conversaba hace ratico, Gaby, con Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch, y decía que esperaban de parte de la Unión Europea un informe bien objetivo, ¿no? Como para ver si realmente este proceso electoral que ella consideraba, en el caso de Human Rights Watch, consideraba que no es del todo transparente, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Por lo que ha sido el proceso electoral. Pero bueno, la observación está allí, la Unión Europea está allí. Y al final es mejor que esté a que no esté, Sergio. Y le podría salir el tiro por la culata a Maduro. O sea, él invitó al fiscal de la Corte Penal Internacional y en su cara le abrió la averiguación penal a él y a todos sus amigos. Entonces, también podría pasar lo mismo. Está el Centro Carter, está la Unión Europea y los expertos de Naciones Unidas, y entre los tres podrían emitir un informe que detalle ya de manera internacional lo que han venido denunciando la sociedad civil dentro de Venezuela. Todas esas irregularidades que están antes, durante y después de los procesos electorales, donde no hay partidos políticos libres, sino que están secuestrados, donde la mayoría de los venezolanos emigró y ya no tiene derechos electorales para poder protegerlos, ¿no? Sí. Gaby, por supuesto, tengo que siempre tocamos estos temas, pero son inevitables. El tema, claro, son los preferidos de la audiencia. ¿Ah? ¿Los preferidos de la audiencia? Sí, el Saab, el pollo, sobre todo el tema del pollo Carvajal, que sigue hablando. Yo comentaba esta mañana, que fue con la noticia que abrí, que el pollo Carvajal pues ha denunciado la financiación por parte del chavismo, no solamente a este movimiento 5 Estrellas de Italia, sino que la información pues del día de hoy tiene que ver con el financiamiento del partido Podemos, y que efectivamente la Audiencia Nacional va a investigar a Podemos y ese financiamiento por parte del chavismo, ¿no? Sí, bueno, obviamente el pollo Carvajal destapó algo que era una verdad a voces dentro de Europa, pero que ahora formalmente se van a abrir dos investigaciones importantes. Por un lado, ya la justicia o la policía de España ha dicho que va a investigar por lo menos a 2 de los altos funcionarios de Podemos, de este partido político que además ahora tiene bastante poder dentro de España, para averiguar sobre esos pagos. Y adicionalmente el pollo, como no le salió bien en España el tema de que fuera protegido a través de un asilo político, hizo que los fiscales de Italia viajaran, fueran de Milán a Madrid, lo escucharan, pero él no presentó pruebas, pero sí les dijo, no solamente les puedo hablar de 3.5 millones de euros que iban directamente al movimiento 5 Estrellas, sino que adicionalmente sé de los demás pagos que se hicieron. Entonces, los fiscales obviamente están muy interesados en este punto. Estaríamos hablando de una investigación que tocaría incluso el gobierno como tal italiano, pero él dijo, hablo y entrego pruebas si tú me proteges. Ahora le va a pedir el asilo político a Italia, y obviamente él se puede mantener en esa onda europea por bastante tiempo. A Europa le interesa, creo que también al mundo le interesa, porque aquí estamos hablando de algo muy grave, Sergio. Aquí estamos hablando que el régimen de Chávez y el régimen de Nicolás Maduro ha financiado por lo menos 15 años ininterrumpidamente a movimientos de izquierda. Entonces, veíamos cómo siempre hablan de la intromisión extranjera, que los países, y lo has hecho además a rialazos, con maletas de efectivo, y lo has hecho de una manera descarada. Entonces yo creo que también el mundo tiene que entender, o sea, si por un lado está el lavado de dinero, las torturas, todo eso obviamente debería salir a la luz pública, y ojalá el pollo Carvajal colaborara en ese sentido, aunque será muy difícil porque su proceso es de otra naturaleza, pero tiene que ver con narcotráfico. Sí. Yo creo que también sería muy interesante que Europa
pueda profundizar sobre estos temas, porque estos temas te dan como para el futuro, Sergio, porque yo creo que los pueblos tienen que entender que el sistema político funciona así, con influencias, con dinero, con poder, y eso que estaban haciendo en Europa durante tanto tiempo, que logró que en España y en Italia finalmente la izquierda pudiera gobernar, está pasando en nuestro continente, en nuestra tierra, está pasando en Colombia, sigue pasando en Brasil, que intermitentemente van y vienen estos movimientos de izquierda, está pasando en Chile, y esa financiación está rodando de la misma manera. Entonces, si bien quisiéramos que el pollo estuviera ya aquí en Estados Unidos, en mi punto personal, yo creo que es muy importante que el mundo entienda cómo esta gente mueve tanto dinero para financiar a la izquierda e influir políticamente en unas elecciones de un país extranjero. Es algo muy grave y que yo creo que no se había visto de una manera tan descarada O como sea antes, que porque la Cuba no tenía presencia, la posibilidad de mandar el dinero así. o sea, lo que canta o estaría cantando el pollo entonces en España es importante. Algunos afirman que Claro, incluso... Dime, sabemos dime. si tiene todo, no sabemos si tiene todos los elementos, pero Claro, el basamento de lo que él dice es absolutamente cierto, Sergio. Y se sabía de ese financiamiento, pero no había nadie que lo contara o lo compaginara correctamente. Yo no sé, él obviamente se está aprovechando del sistema de justicia europeo para permanecer allí, porque esos cargos de alguna manera no lo empapan a él solamente tiene conocimiento y no está enfrentando un caso de narcoterrorismo, porque así lo dice la justicia estadounidense. Pero yo creo que así sea ante la opinión pública, es muy bueno que digas, wow, esta gente mandó 3.5 millones de euros para acá, 1.5, o sea, es demasiado dinero que era de los venezolanos y sí, que no permitió que mantuvieras a PDVSA, no sé, a las telecomunicaciones, cualquier cosa, o que claro. le dieras el pote de leche que le daban a los niños en sus escuelas durante Sí, años. sí, 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 sí. Creo que también es importante, a pesar de que obviamente es a conveniencia y no sé si vayan a enjuiciar finalmente a esos porque no sé cuántas pruebas tiene el pollo Carvajal, pero yo creo que hace entender, o sea, Europa también se puede sentir vulnerada en su sistema como un país como Venezuela ha podido influir de una manera tan efectiva dentro de sus elecciones. Eh, bueno, vamos a... Que te quería comentar que el pollo dicen que pudiera incluso estar hasta un año a la espera de la extradición en España. Bueno, Así ya lo que, vivimos con Alex Saab. exactamente, exactamente. Por Lo lo que pasa menos es que, aquí hay noticias sobre Venezuela. sí, 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 ¿Sabes? sí. En el caso de Alex Saab, era, me están torturando esta gente, soy sobreviviente de cáncer y no me dan medicina. En este caso, por lo menos se está contando cómo ese financiamiento llegaba hasta las Exacto, cúpulas más altas del poder. por lo menos se está conociendo, o sea, está siendo realmente efectiva, ¿no? La presencia, en todo caso, de Carvajal allá en España, o la permanencia mientras está allí, si se logra o no extraditar. Porque de hecho, Gaby, ya que haces ese comentario que me parece bien interesante, porque, a ver, fue extraditado Saab, pero no pasa nada, todo gira en torno al juicio, ¿no? Al caso de Sí. él como tal, pero no se sabe nada de lo que realmente estaría, si es que realmente está hablando o no está Sí, hablando. bueno, hay cosas interesantes. No sé si has comentado el tema de la sentencia del profesor, para mí es pichirre porque nunca me acuerdo el nombre, Bruce Bagley. Bagley, sí. Él solamente recibió 6 meses de condena. Para muchos dijeron, bueno, es muy poco, al parecer el juez se basó en que está enfermo, tiene más de 75 años, pero dentro de su declaración, entre todos esos documentos que iban y venían en la justicia estadounidense, se hablaba de que él efectivamente recibió esos 2.5 millones de dólares para pagarle a los abogados de Alex Saab que estaban asesorándolo con una colaboración previa a su detención. O sea, en algunos de los documentos hay muchas partes que están tachadas, Sergio, pero en algunos casos se habla de que Alex Saab desde el 2017 habría estado en contacto directo con el FBI, con las autoridades estadounidenses, colaborando y justamente dando información vital sobre todo ese sistema bancario
Sí. paralelo que se manejaba dentro del círculo venezolano. Recuerden que él fue fundamental para evadir las sanciones de Estados Unidos, por lo menos Diosdado Cabello lo ha hecho dejar muy claro. Y si bien ese no es el proceso que se le sigue aquí en Estados Unidos, de alguna manera si colabora en ese sentido va a ser fundamental. Entonces, no nos extrañará si esa sentencia puede ser muy alta o puede ser muy baja, como ocurrió con este profesor, porque si de 8 cargos se bajó a 1, que son 20 años, pero es conspiración, es decir, no cometió el delito como tal, sino que aspiraba a cometerlo. Eso puede reducirse significativamente, pero la colaboración de él siempre va a estar sujeto a su familia. O sea, lo que han dicho es que esa familia de Alex Saab, bajo engaño, prometiéndoles que a través de Cuba se le iba a dar un permiso especial para que viajaran a Cabo Verde, finalmente terminaron en manos del régimen de Nicolás Maduro. O sea, sus hijos y su esposa están actualmente en Venezuela y hay que verla con cuidado si él quiere colaborar, porque de alguna manera tiene a una familia que ahora es rehén del régimen, ¿no? Sí. Entonces, Gaby, ahora, hablando del caso Saab específicamente, él se declaró no culpable esta semana, sí. como se esperaba en el juicio, y se informaba que como tal el juicio a Saab se iniciaría el 3 de enero del próximo año. Exactamente. Sí, el proceso es el siguiente. Él, como esperábamos, se declararía no culpable. Esto puede cambiar en cualquier parte del proceso. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué le permite a él declararse no culpable y que de alguna manera se anuncie la apertura del juicio? Él ahora tiene acceso a muchas más pruebas porque él se tiene que defender. O sea, de alguna manera se abre la caja de los fiscales y le dan gran parte de lo que tienen en contra de él. Y dependiendo de cuántas pruebas tienen, él puede negociar más adelante, más atrás y ver cómo funciona su proceso. Esto es fundamental para que se sepa. Ojo, él lo puede retrasar cuantas veces quiera. Está fijada para el 3 de enero, que ojalá que no, porque vamos a estar todavía en fiesta. Los periodistas nos estábamos quejando de esto, decíamos, Sí. Dios mío, no nos dejan descansar. Él, por ejemplo, podría pedir una audiencia para que se analice el tema de que él es un diplomático venezolano, otra audiencia para el tema de las fianzas. O sea, esto podría demorarse un año para abrir esa investigación y en paralelo se ve el tema de que él colabore con la justicia estadounidense dependiendo de cuántas pruebas hayan en su contra. Entonces, es un proceso totalmente transparente en ese caso. Me llamó la atención que el cambio del abogado, no tengo el nombre aquí exactamente, fue el caso, fue el abogado que defendió, ¿se acuerdan de la maleta de Antolini Wilson? Un hombre que intentó llevar $800,000 en efectivo, que al parecer eran para la campaña de los Kirchner en Argentina. En paralelo, Estados Unidos abrió un proceso contra 4 venezolanos que al parecer estaban haciendo espionaje en territorio estadounidense. Y de ese juicio salieron una cantidad de temas, de sobornos y una cantidad de cosas muy importantes. Pues el abogado de al menos 2 de ellos es el nuevo abogado de Alex Saab. Entonces, es alguien que está como familiarizado con la cultura venezolana, el tema de corrupción y todos estos temas. No sabemos si lo van a cambiar en el camino, pareciera que este va a ser el definitivo, porque el otro se refería más al tema de la fianza, pero bueno, me llamó la atención la presencia de él y que también Alex Saab, que lo comentaba ese día, de alguna manera cruzó miradas con Roberto Denis, que es uno de los periodistas que lo denunció. O sea, nos encontrábamos todos ahí en el pasillo antes de entrar a la corte, porque entras y a los 2 minutos comienza, o sea, meten a los periodistas y empieza en ese instante la audiencia. De alguna manera se hace un poquito un fresquito para los periodistas, porque por temas como el de Alex Saab, esos periodistas venezolanos tuvieron que abandonar su país, se tuvieron que ir a Colombia, a Estados Unidos, a otras partes del mundo, por simplemente denunciar algo que era absolutamente cierto y que en aquel momento no se creía cierto y que hoy está provocando una extradición y un juicio en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, ver a uno encadenado y a otro libre con su libretica, creo que reivindica mucho el trabajo de los periodistas, que a veces se adelantan incluso a las autoridades. Entonces,
Vamos a ver qué pasa, porque bueno, Alex Saab también puede salir muy pronto y él ya ha amenazado a estos periodistas y podría amenazar a muchos otros, ¿no? Pero da un fresquito por nuestros colegas. Bueno, mi Gaby, gracias como Gracias siempre por estar todas las semanas con nosotros. Tengas un excelente día. Nuestra Igual, muy querida Gaby Peroso, pueden seguirla, recuerden, en su cuenta de Instagram, @Gaby Peroso C. Y, por supuesto, pendiente de las perspectivas de Gaby. Un beso grande y gracias. Besos gigantes. Bye. Gracias a todos. Una pausa, amigos. Al regreso ya despedimos nuestro programa de hoy.